Aunque este conflicto inició mucho antes del de Rusia y Ucrania, en la prensa occidental y también en la prensa asiática que convive con Occidente, pareciera que el único conflicto que existe sobre la faz de la Tierra es la invasión de Rusia y a Ucrania. Sanciones contra Rusia por esto, sanciones a Rusia por aquello, Putin esto, Putin aquello. Se olvidaron de lo que Marruecos hace en el Sahara Occidental, se olvidaron de lo que Israel hace en Palestina, de lo que Arabia Saudita hace en Yemen, o también de la guerra entre Azerbaiyán y Armenia, que parece ser que regresa, pero del que de plano, el que de plano no existe en el radar de la prensa occidental ni tampoco en las organizaciones internacionales, porque no han hecho ningún llamado a sancionar a nadie y mucho menos han hecho llamados a la solidaridad internacional con literal las víctimas del conflicto entre Etiopía y los rebeldes de Tigray. Bueno, pues eso es de sorprenderse. Y es que, mis queridos alumnos digitales, el ejército de Etiopía y los rebeldes de Tigray, que antes fueron gobierno y que cuando perdieron las elecciones se rebelaron como oposición, vuelven a combatir tras 5 meses de alto al fuego. Y algunas voces expertas en África han señalado que este conflicto puede incluso tener muchísimas más víctimas mortales, sobre todo civiles, que cualquier otro conflicto que tenga lugar en Europa, entiéndase Ucrania. El ejército etíope y los rebeldes del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray reanudaron los combates en el norte de Etiopía, y esto supone el incidente más grave tras el alto al fuego por razones humanitarias que se había aprobado en marzo del año 2022 y la ruptura de facto de esta tregua. Ambos bandos ya enfrentados en un conflicto que estalló desde noviembre del año 2020 y que ha provocado miles de muertos, unos 2 millones de desplazados y una grave crisis de hambruna y una crisis humanitaria tremenda, se acusan mutuamente de haber reiniciado las hostilidades. Discretamente, Estados Unidos, Naciones Unidas, la Unión Europea y la Unión Africana han expresado su preocupación por la ruptura de esta tregua de paz y han llamado a ambas partes nuevamente a que restablezcan el alto el fuego. Los combates se han reanudado en la madrugada del miércoles 24 de agosto y cada vez son más explosivos y tienen mayor alcance. ¿En dónde se dan? En la ciudad de Kobo, que se sitúa en la región de Amhara, pero muy próxima a la región de Tigray, según han confirmado diferentes fuentes de ambos bandos. Cabe señalar que los rebeldes aseguraban haber detenido el avance de las tropas del ejército de Etiopía, pero que el alto al fuego que había sido anunciado hace meses quedaba ya sin validez. Y es que en los últimos días ambos bandos se han cruzado de acusaciones de movimiento de tropas que están ganando tiempo para tener mejores ubicaciones sobre el territorio. Los rebeldes tigrayanos aseguran que el ataque en las inmediaciones de Kobo ha sido en realidad una maniobra de distracción para lanzar una ofensiva aún mayor en el frente oeste, mientras que el ejército de Etiopía señala que dichas afirmaciones forman parte de una estrategia de propaganda para ocultar la ofensiva rebelde, lo que califican como un secreto a voces desde Tigray. Por su parte, el líder tigrayano, Debretsion Gebremichael, volvió a acusar al gobierno etíope, encabezado por el primer ministro Abiy Ahmed, que fue premio Nobel de la Paz, de mantener un bloqueo sobre la región de Tigray y de torpedear las investigaciones de Naciones Unidas sobre supuestos crímenes de guerra. El gobierno de Etiopía asegura también que ha abatido un avión cargado de armas para los rebeldes de Tigray, que venía procedente de la vecina Sudán y que volaba en dirección de Mekele, la capital tigrayana, y que habría violado el espacio aéreo de Etiopía. Si hay un ejército que se pensaba que era bastante fuerte en esa región del mundo, es justamente el de Etiopía. Sin embargo, el ejército rebelde de Tigray ha demostrado que también tiene esta otra capacidad rebelde, y ya sabemos que las guerras civiles suelen ser incluso a veces más sangrientas que las guerras entre países. Cabe señalar que la reanudación del conflicto en Etiopía trae la inestabilidad a toda la región del Cuerno de África y echa por tierra los intentos de alcanzar el acuerdo de paz duradero que evite una catástrofe humanitaria que se cuente por cientos de miles, si no es que hasta millones de personas en la región. Ya en junio pasado, Abiy Ahmed, el primer ministro
que fuera galardonado con el Premio Nobel de la Paz, había anunciado la creación de un comité de diálogo y su disposición a entablar negociaciones de paz sin condiciones previas con los rebeldes de Tigray, mientras que estos exigían el desbloqueo de Tigray y la restauración de transporte, comunicaciones y servicios públicos en la región antes de sentarse a negociar con el primer ministro. Una vez más, ambos bandos se volvieron a acusar del aislamiento de la región norteña. El gobierno de Etiopía dice que los rebeldes se hacen las víctimas para esconder los crímenes de guerra que han cometido, y los rebeldes señalan que el gobierno ha abusado de su posición y que había pedido tregua cuando estaban justo a punto de vencerle, que ellos se dieron de buena fe para facilitar las negociaciones, pero finalmente llegan a un punto de inflexión en el que ninguno está dispuesto a ceder nada más. Por su parte, el tímido secretario general de Naciones Unidas, que ocupa la mayor parte de su tiempo entre Rusia y Ucrania y en condenar a Rusia, en este caso de Etiopía, Antonio Guterres asegura a los medios de comunicación estar impactado y triste por el reinicio de la guerra en Etiopía y pide la restauración inmediata del alto el fuego y el comienzo de conversaciones de paz. Claro, no quiere que nada distraiga su atención sobre lo que ocurre entre Rusia y Ucrania. En África, ¿qué importa lo que sucede en África? En la misma línea, Estados Unidos, la Unión Europea y la Unión Africana hacen un llamado también al cese de hostilidades. El conflicto en Etiopía estalló oficialmente, ustedes recordarán, aquí en este programa del canal de Tu Profe RI, lo vimos el 4 de noviembre del año 2020, cuando el primer ministro Abiy Ahmed denunció el ataque de los rebeldes de Tigray a 2 bases militares etíopes y declaró el inicio de la guerra también contra el ejército de Tigray, el cual gobierna la región de Tigray y que se había declarado en rebeldía contra el gobierno federal desde hacía meses. Cabe mencionar que la élite que había gobernado históricamente Etiopía es justamente la élite de un grupo de políticos prominentes de Tigray, que se presume ahora estarían financiando el ejército de Tigray, que cuando perdieron el poder se declararon en rebeldía. El conflicto se extendió rápidamente en las regiones vecinas de Amhara y Afar, y tras las primeras victorias militares por parte del ejército de Etiopía, que llegó a ocupar temporalmente la capital tigrayana de Mekele, los rebeldes reaccionaron y llegaron incluso a iniciar un avance hacia la capital Addis Abeba el pasado mes de noviembre. Sin embargo, en una contraofensiva liderada por el propio Abiy Ahmed, logró frenar la expansión rebelde y devolverlos a sus posiciones en el norte. Cabe señalar que el alto el fuego de marzo, anunciado primero por el gobierno de Etiopía, pretendía facilitar el acceso de ayuda humanitaria a Tigray, donde el 90% de la población necesitaba alimentos, ya no se diga vacunas, medicamentos u otras cosas. Hasta 100,000 personas han tenido que viajar a Sudán, en donde, por cierto, se esconden como refugiados, pero en donde, por cierto, la situación de pobreza extrema, de sequías y de realmente condiciones de inanición son incluso peores que en Etiopía. Pues ojalá que se resuelva eso, porque realmente los pueblos africanos son pueblos en donde existen conflictos bastante sangrientos, bastante salvajes, y de los que poco se habla en la comunidad internacional, y bueno, pues ya no se diga también en la opinión pública internacional. Nosotros, por nuestra parte, aunque no sean temas populares, son temas en donde sufre la humanidad, son temas que también se juegan muchos intereses geopolíticos, y nosotros por lo menos sí estaremos atentos a los acontecimientos para entenderlos y explicarlos. Pues hasta aquí nuestro análisis express. Si el mismo fue de su agrado, les pedimos que nos ayuden con su manita arriba, que compartan el video y que se suscriban al canal de Tu Profe de RI y Tu Profe de RI 2.0, porque queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Muchas gracias.